Entonces, empezamos. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien. A ver. Un momento. Ya está. A ver, muchachos. La semana pasada nos habíamos quedado, pues, describiendo, pues, el ingreso de San Martín ya a Lima, ¿ya? Ya las condiciones anteriores a este ingreso, pues ya lo hemos estudiado, inclusive, pues, estamos evaluando lo estudiado la semana pasada, hoy día, ¿no? Bien, una vez que ingresa San Martín al Perú, ¿ya? Casi inmediatamente después de dicho ingreso, ¿ya? Es decir, el 3 de agosto de 1800, acá, discúlpenme, aquí es 21, ya acá debería de ser 21, me equivoqué. San Martín se proclama protector del Perú, ¿ya? ¿Y qué significaba protector? El término protector del Perú. Significaba, pues, que él se nombraba como una autoridad política y militar única, la suprema, ¿ya? La máxima autoridad en el Perú pasaba a ser, pues, pasaba a manos de San Martín, ¿ya? En ese sentido, él se declara protector, por no utilizar otro término, pues, de dictador, ¿no? Una persona que acumula todos los poderes, ¿ya? Entonces, si es que ustedes se preguntan, profesor, ¿eso de protector puede ser también equivalente al de dictador? En la práctica sí, muchachos, pero ¿cuál es la diferencia entre el protectorado y una dictadura? Es que las dictaduras suelen ser, pues, una conquista violenta este, del poder, ¿ya? Es decir, ingresa a la fuerza, ¿no? Al poder. Pero en este caso, pues, San Martín ya hemos visto que él no tuvo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque la propia gente, ya la propia gente, lo pedía y estaba totalmente de acuerdo que él, pues, tome las riendas del Perú en aquel entonces, ¿ya? Entonces, San Martín, si bien es cierto, acumuló todos los poderes del Estado, ya, pero no era necesariamente, pues, un dictador. Más bien vamos a ver que eh, muchas de sus acciones, inclusive en la parte final de su gobierno, llamado protectorado, ya, él va a ser muy caballero, ¿no? No se va a querer aferrar al poder como lo suelen hacer los dictadores. Por todo lo contrario, él va a preferir, pues, la voluntad del pueblo peruano y ya vamos a ver cuál va a ser esa voluntad, perdón. Entonces, entre las acciones más importantes del protectorado de San Martín está, pues, la creación de los símbolos patrios, ¿no? San Martín le dio, pues, la primera bandera a nuestro país, su escudo, su himno y la moneda nacional. Los detalles de todos estos símbolos patrios, pues, ya ustedes lo conocen desde muy pequeño, ¿no? También va a crear instituciones, ya en este caso ministerios, tres ministerios fundamentales: el Ministerio de Estado, ya el Ministerio de Guerra y Marina y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya le voy a dar 2 puntos más, el que ahorita me dice cuántos ministerios tenemos hoy en día en el Perú. ¿Cuántos ministerios tenemos hoy en día en el Perú? Perfecto, Sofía, muy bien. 2 puntos para Sofía, ¿ya? 2 puntos para Sofía. Tenemos 18 ministerios y si se le suma la PCM, ya serían 19. Pero en palabras más prácticas son 18, ¿ya? La PCM funciona como un ministerio, pero en realidad es una figura política que solo sirve para organizar
a los 18 ministerios que verdaderamente existen. ¿Ya? Es decir, la PCM funciona como un jefe más, como un jefe, ¿ya? Como un jefe, pero en realidad los verdaderos ministerios en actividad son pues 18, ¿no? Hay algunos que cuentan a la PCM como ministerio, así que, bueno, al fin y al cabo, quien me dijo primero el número más cercano, más certero es Sofía, así que 2 puntos más para Sofía, ¿ya? Bien, pero ahora tenemos pues 18 y con la PCM pues podríamos contarlo uno más, 19, ¿ya? Es decir, la presidencia del Consejo de Ministros, eso es la PCM para los que todavía no saben. Entonces ahora tenemos pues 18 ministerios, ¿no? Pero en la época de San Martín pues solo habían 3. ¿Y eso por qué? Porque San Martín era un inepto, alguien que no sabía, no, sino que la República, el Perú como un país independiente, recién inauguraba sus actividades, ¿ya? Es así que esto fue un proceso, ¿ya? Cada vez que pasaban los años iban apareciendo más necesidades y esas necesidades tenían que ajustarse a la política y la política organizaba ministerios para solucionar dichos problemas, ¿no? Es así que por eso hoy día pues tenemos un Ministerio de Educación para que se dedique solo a los temas de carácter educativo, un Ministerio de Salud solo para los temas de carácter de la salud, etcétera. Ya en aquella época, por ejemplo, la guerra era un factor muy importante y por ende, pues, se creó pues un Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? Entonces, las instituciones políticas siempre han respondido a un contexto histórico, ¿ya? Y el contexto histórico en la que se instaura el protectorado de San Martín hacía necesario, pues, la creación de estos 3 ministerios. Por otro lado, otra de los acontecimientos más importantes del protectorado de San Martín es la creación de la Biblioteca Nacional San Martín. Recuerden, antes que la guerra, él prefería, pues, la vía pacífica, la conversación. San Martín era un diplomático. Eso no quiere decir que no haya sido un militar, pero recuerden que inclusive él trató de conversar en 2 ocasiones con el virrey, ¿ya? Para no llegar al enfrentamiento bélico. Entonces, San Martín creía mucho en el factor educativo y sabía que un país no podía desarrollarse si es que no desarrollaba su cultura. Y por eso la Biblioteca Nacional fue un símbolo de la cultura y fue uno de las primeras acciones, una de las primeras decisiones de San Martín cuando inauguró su protectorado. ¿Ah? Por supuesto que hay otras acciones, pero como les digo, estamos ajustados de tiempo. Otro tema, pues, de San Martín es la promulgación de la ley de vientres, ¿ya? La libertad de vientres. ¿Qué significaba esto? Pues, a partir del 28 de julio de 1821, todos los, todos los peruanos, ¿ya? Toda persona que naciera a partir de 1821, a partir del 28 de julio, nacían libres. Profesor, y miren, póngase un ejemplo, son una pareja pues de esclavos, ¿ya? Y la esposa pues está embarazada y da a luz a su bebé, por ejemplo, el mismo 28 de julio, el mismo 28 de julio. ¿Qué significaba? Que ¿quién era libre en realidad? La persona que iba a ser libre solo era aquel niño que nacía, ¿ya? Pero sus padres iban a seguir siendo esclavos. Esa era la ley que dio San Martín, ¿no? Los que antes del 28 de julio habían sido esclavos iban a mantener su condición de esclavitud hasta que se mueran, ¿ya? Pero los que nacían en el Perú a partir de 1821, a partir del 28 de julio, ellos sí nacían libres. Por eso es que se habla de libertad de vientres, ¿ya? Se abole el tributo indígena, ¿ya? Se abole el tributo indígena, eso ya lo hemos conversado en su momento, qué cosa es, ¿ya? Y se da un reglamento provisorio,
ya que luego va a ser pues reemplazado por un estatuto provisorio. ¿Qué significa esto? Significa que eh, este estatuto es una especie de constitución política, ¿ya? Es decir, era necesario pues que se dicten normas, que se dicten leyes, que se dé un orden de carácter político y jurídico, y si hoy en día la Constitución otorga ello, en aquella época el Estatuto Provisorio del Protectorado va a ser quien cumpla esa figura jurídica, ¿ya? Luego, San Martín va siempre él fiel pues a que se imponga la voluntad de la población y no su voluntad, ya dejó que los peruanos pues elijamos cuál iba a ser nuestra forma de gobierno. Recuerden que San Martín era partidario ya de que se instaure pues una monarquía constitucional en el Perú, ¿ya? Inclusive había enviado a dos personas de su confianza a Europa para buscar a un príncipe para que reine aquí en el Perú, ¿ya? Él quería que sí exista un congreso, pero que este congreso gobierne junto a un rey, junto a un príncipe, ¿ya? Que lo iban a traer de Europa. Entonces, esto era el proyecto de San Martín para el Perú. En cambio, aquí en el Perú se formó una corriente a favor de que no se instaure una monarquía constitucional como lo proponía San Martín, sino que se instaure una república, ya una república. Entonces, y es así que San Martín, pues, bueno, se da cuenta de que aquí en el Perú no están dispuestos a seguir su planteamiento. ¿Ya? San Martín no es que haya sido un loco para proponer, pues, traer un príncipe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Primero, San Martín decía de que nosotros como sociedad todavía éramos muy inmaduros. Ya éramos muy inmaduros en el sentido de que no podíamos tomar nuestras propias riendas. Ya él creía que si es que nosotros pues manejábamos a nuestro propio antojo nuestro país, sencillamente nos iba a llegar la anarquía. Y en realidad, pues, San Martín tenía mucha razón en eso, ¿no? Fue un error de parte de los peruanos en aquella época creer que ya estábamos totalmente aptos para tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y las razones lo vamos a ver luego. Vamos a seguir estudiando nuestra historia y allí vamos a conocer cuáles fueron las consecuencias de haber tomado el proyecto republicano como forma de gobierno. Precisamente porque se optó por ello, se inauguró el primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822, ¿ya? Para cuando se instaló este Congreso Constituyente, ¿ya? San Martín ya había partido del Perú, ¿ya? Va a partir, se va a ir del Perú y no va a volver nunca más. Bueno, Basadre habla de que, bueno, San Martín cuando parte del Perú, primero va a la Argentina, a Chile, luego a Argentina, y de allí parte a Francia, ya especialmente en París se va a quedar. Luego en 1831 va a volver por un breve tiempo a la Argentina y luego va nuevamente volver a París y de donde ya nunca más volvería, ¿no? Luego, ya en los últimos años, Ramón Castilla, cuando era presidente de la República, solicitó que San Martín venga a pasar sus últimos años al Perú, pero San Martín no quiso aceptar ello, ya, y así en el olvido murió en 1850 este hombre, pues, que marcó un pasaje tan glorioso en la historia, no solo de Perú, sino de toda la América continental. Entonces, fue una etapa muy convulsionada la que vivió San Martín, ¿ya?
y yo creo que en los últimos años de lo que duró la corriente libertadora del sur, al menos el Perú fue muy ingrato con San Martín, ¿no? Hace unos meses lo aplaudía ya por su ingreso, ya aplaudían a su ejército, ya San Martín había pasado mucha hambre, muchas penas, para llegar hasta el Perú, y ahora pues los peruanos le dábamos la espalda y sencillamente lo sacábamos de nuestro país, ¿no? Para que ya nosotros mismos tomemos nuestras propias reinas. Ahora que ya éramos libres, ahora sí ya no te necesitamos, así que si quieres te puedes retirar. Era más o menos lo que el Perú le dijo en aquel entonces a San Martín, y San Martín pues sencillamente se retiró, ya como caballero que era, porque fácil hubiera sido para él, ¿no? Con su ejército mantenerse en el poder, ¿no? E imponer su voluntad, pero no fue así con San Martín. Y entonces es así que se inaugura el primer Congreso Constituyente. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, elegir la forma de gobierno, ¿ya? Ellos adoptan la república como forma de gobierno y hasta la fecha somos así, somos una república, ¿ya? Y el otro objetivo es promulgar una constitución, ¿ya? Por eso es que se habla de un Congreso Constituyente. El objetivo es crear una constitución. Y es así que en 1823 se dicta la primera constitución de la historia del Perú republicano, ¿ya? Bajo este contexto, muchachos, bajo este contexto, va a ser el ingreso, pues, al Perú, Bolívar, ¿ya? Así que de eso vamos a empezar a hablar ahora, ¿ya? Para los que estaban consultando por interno, los que no nacieron en esa fecha seguían siendo esclavos. Por supuesto, los que habían nacido antes del 28 de julio de 1821 seguían siendo esclavos, ¿ya? Es decir, formalmente, si es que tú naciste el 27 de julio de 1821, piña, pues seguía siendo esclavo. Pero a partir del 28 de julio, ya todos los que nacían en el Perú eran libres, ¿ya? Personas libres. ¿Ya? Bien. Claro, la gran pregunta es, ¿y ahora quiénes explotaban? Pues me está preguntando Milagros, ¿no? ¿Quiénes lo explotaban a esas personas si el Perú ya era independiente? El detalle es que nos equivocamos si es que nosotros creemos que después de que se proclama la independencia ya en todo el Perú desapareció la esclavitud. En realidad no. Muchos de los criollos habían firmado a favor de la independencia, y los que no también. ¿Por qué? Porque había muchos españoles aquí en el Perú y obviamente ellos no tenían nada que ver con la lucha por la independencia, pero sin embargo tuvieron que aceptar las nuevas condiciones, ¿ya? Y todos ellos tenían esclavos, así que no es que de noche a la mañana se deshacieron de dichos esclavos, no, la esclavitud se mantuvo. Es decir, la independencia, la libertad de nuestro país, la igualdad de nuestro país fue en realidad pues casi puro discurso y no necesariamente se reflejó en el mundo de los hechos. Tardó mucho para que se reflejara verdaderamente en los hechos la libertad y la igualdad. Inclusive hasta la fecha, muchachos, no podríamos decir exactamente que nuestro país es un país totalmente libre. ¿Por qué? Porque económicamente dependemos de otros países como Estados Unidos, dependemos de las exportaciones del extranjero, etcétera, etcétera. Somos un país donde no se puede decir que todavía hay una igualdad, ¿ya? Hoy en día hay muchos niños que tienen que caminar varios kilómetros para poder recibir sus clases, ya allí en los Andes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tomado conocimiento de esas historias. En cambio, ustedes, pues, al menos tienen, no digo que su condición sea, pues,
lo más óptimo posible, pero de hecho su condición es mucho mejor que la de aquellos niños que, como les digo, tienen que levantarse temprano y en medio del frío tienen pues que caminar largos kilómetros para llevar una radio y que la señal recién pues pueda dar lo suficiente para escuchar sus clases. Entonces, somos verdaderamente un país donde prima la igualdad, no muchachos. Y así sobran muchos ejemplos. Así que todo lo que se dijo en 1821 va a tardar mucho en verificarse en la realidad, ¿ya? Bien, ahora pasemos ya al estudio de la siguiente corriente libertadora que se desarrolló en América, es decir, la corriente libertadora del norte, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la gran epopeya bolivariana en el Perú. La corriente libertadora del norte fue, al igual que la del sur, una campaña militar independentista, ¿ya? Y que duró pues desde 1810 hasta 1824, ¿ya? ¿Quién estuvo al mando de esta corriente libertadora del norte? Fue el general Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Sojo. ¿Quién diablos tiene este nombre, profesor, tan largo? Bueno, más conocido como Simón Bolívar, ¿ya? Todos lo conocemos así, pero miren, pues, ese era el nombre completo de Simón Bolívar. Así que esos nombres tan grandes, tan largos y complejos, eran una forma pues de describir el abolengo aristocrático de las personas. Y es que Simón Bolívar pues fue un aristócrata, no fue un indio pobre y nada por el estilo, ¿ya? Pero este criollo ya se identificó, ¿no? Con las ideas revolucionarias prestadas pues, por Francia e Inglaterra, ¿ya? Y esta corriente libertadora del norte consolidó la independencia de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y por supuesto pues el Perú. Lo que nos interesa aquí es estudiar el caso peruano, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de esta corriente libertadora del norte? Primero, recuerden que tanto como fue el objetivo de la corriente del sur y lo va a ser también el objetivo de la corriente del norte, es pues que veían al Perú como el gran centro político y militar de España. Así que era fundamental consolidar la independencia del Perú, porque si es que los españoles seguían dominando el Perú, la independencia de todos los países de Sudamérica todavía se veían pues amenazadas, ¿ya? Entonces era importante asegurar la independencia de los países del norte con la consolidación de la independencia del Perú. Por otro lado, otro de sus objetivos era pues formar la gran unión de los estados independientes, ya del poder español. Esto era el proyecto bolivariano, por ejemplo, ¿no? Ya por aquella época se debatía la gran influencia que tenía Estados Unidos sobre los estados americanos. Inclusive, su presidente en 1823, el 2 de diciembre, ya, había dicho esta famosa frase, que seguro en su momento ya ustedes lo han escuchado, ¿no? América para los americanos, ¿ya? A ver, me están preguntando por qué aparece Perú si es que Perú ya estaba independizada. Recuerden que ustedes que cuando ingresa San Martín, cuando ingresa San Martín al Perú, ya, y logra sacar a los españoles, o al menos al virrey y parte de su ejército de Lima, ya, no lo vence. San Martín no vence al ejército realista, ya,
¿Por qué? Porque la Serna, que era el virrey de aquel entonces, ya se va a ir a los Andes peruanos. Es decir, la independencia no estaba consolidada aún. ¿Ya? Todavía el Perú no era un país libre. ¿Por qué? Porque todavía había una gran resistencia de la corona española dentro del territorio peruano. Entonces, la libertad del Perú se forja, por un lado, con la proclamación ya de San Martín, pero por el otro lado, ya con la lucha militar ya definitiva, ya la lucha militar definitiva de que va a liderar Simón Bolívar, ¿ya? A ver, Corriente Libertadora del Norte no debería ser del norte. No entiendo cuál ha sido la equivocación, Milagros. Corriente Libertadora del Norte no debería ser del... Ah, ya. Ahora lo voy a explicar por qué del norte. O sea, ya hemos explicado la semana pasada, la semana pasada hemos explicado ya la corriente libertadora del sur. ¿Por qué digo que, bueno, por qué dijimos que la corriente libertadora del sur tenía ese nombre? No porque esté en América del Sur, sino que salió del sur de Sudamérica. Recuerden que la Junta de Gobierno de Buenos Aires organiza la corriente libertadora del sur y claro que la dirige San Martín. O sea, aparece desde el sur, desde Argentina. ¿Ya? Por eso se dice corriente libertadora del sur. Ahora, ¿por qué estamos hablando de corriente libertadora del norte? Recuerden, siempre ubiquémonos en Sudamérica. Entonces, esta corriente libertadora que va a dirigir Simón Bolívar no va a salir del sur de Sudamérica, sino del norte de Sudamérica, es decir, de Venezuela. Por eso es que se dice corriente libertadora Profesor, no. del norte. No, ese no es mi error. A ver, ¿cuál es el error entonces? Ya, esa sí escribí mal. Ya, la ley fue una compañía militar independista de América del Sur. De América, ¿Es parte del mismo lugar? claro, es que es América del Sur, está ubicado, su campaña está ubicada en América del Sur. Esto es América del Sur, todo esto es América del Sur. Si es que yo pongo América del Norte, entonces es esta parte de acá. No, Nosotros, nosotros, pregunto, yo pensé que era la misma campaña de América del Sur. claro, en América del Sur se desarrollaron dos corrientes libertadoras. Una en el norte, que surgió de Venezuela, y otro en el sur, que surgió de Argentina. Pero son dos corrientes que están dentro de América del Sur. ¿Se comprende? Sí. Bien. Sí. Ya. Es el noreste porque Simón Bolívar independizó los países del norte y también Simón Bolívar. Ya, muy bien. Ya. Creo que quedó claro, ¿no? En América del Sur, que es esta parte de aquí, ya, toda esta parte de aquí, ya, se desarrollaron dos corrientes libertadoras. Uno en el norte, que estamos estudiando hoy día, en el norte de Sudamérica, y otro en el sur, que ya hemos estudiado la semana pasada. ¿Ya? Bien, entonces el proyecto bolivariano era pues hacer una especie pues de contrapeso a la gran influencia de Estados Unidos. Estados Unidos se formaba pues de un conjunto de colonias, bueno, principalmente 13 y luego se van a dividir en 51 estados, ¿ya? Pero el poder de Estados Unidos era muy grande, entonces Simón Bolívar decía, ¿cómo podemos equilibrar este poder, esta influencia de Estados Unidos? Pues uniendo a los países que se están independizando. Y el proyecto era pues unir Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, que todos formen un solo bloque, porque así unidos íbamos a hacer pues un bloque mucho más poderoso. Desunidos no lo íbamos a poder hacer. Por eso inclusive hay un capítulo en la historia de la República de Jorge Basadre cuando habla, ¿no?, de los Estados Unidos de Norteamérica
y los estados desunidos de Sudamérica, porque al final eso fue lo que ocurrió. Nos terminamos dividiendo y cada quien pateó por su lado y hasta lo que es hoy, ¿no? El proyecto bolivariano era unir todos estos países con el fin, pues, de ser un país más sólido, una nación mucho más sólida y, como les digo, hacerle contrapeso al poder y la influencia de Estados Unidos, ¿ya? Obviamente esto no se va a llegar a concretar, pero era uno de los objetivos de la corriente libertadora del norte, que estaba, pues, dirigida por Simón Bolívar, ¿ya? Entre los antecedentes de esta corriente libertadora en el Perú, tenemos la entrevista de Guayaquil, que se desarrolló el 26 de julio de 1822, ¿ya? Esta entrevista de Guayaquil es, bueno, para mi gusto, una de las más interesantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque qué duda cabe que la época que nosotros estamos estudiando, los dos personajes más influyentes y más importantes son, pues, Simón Bolívar y San Martín, ¿no? A mí me hubiera encantado presenciar esa entrevista que estos dos grandes hombres tuvieron, ¿no? Y aquí las descripciones de cómo sucedió esta entrevista, muy pocos libros pueden describirnos correctamente. ¿Por qué? Porque, bueno, insisto, según Basadre, que es uno, pues, de los historiadores que más he leído, esta entrevista se desarrolló a puerta cerrada, ¿ya? Es decir, ellos ingresaron al despacho, bueno, San Martín fue a visitar, fue a buscar a Simón Bolívar en Guayaquil, ¿ya? Y ahí se encontraba, pues, el despacho de Simón Bolívar, y allí a puertas cerradas empezaron, pues, a conversar, ¿ya? ¿Y sobre qué cosa conversaron? Primero, San Martín solicitaba la ayuda de Bolívar para concretar la independencia del Perú. Decía, pues, que las fuerzas realistas todavía es un ejército muy peligroso, y solo iban a poder vencer al ejército del rey si es que peleaban unidos, ¿ya? Eh, y además San Martín, pues, le propuso a Simón Bolívar su gran proyecto, ¿no? De convertir al Perú en una monarquía constitucional, algo que Simón Bolívar no estuvo de acuerdo. Simón Bolívar era partícipe de la República, ¿ya? Y es por eso que Simón Bolívar no aceptó la petición de San Martín. Cuando se hace un balance de las personalidades de ambos personajes, se describe, pues, a un San Martín como una persona muy caballera, y que en realidad, ante los intereses personales, él sobreponía, pues, los intereses del pueblo, ¿ya? Y él sabía que Simón Bolívar tenía ideas relativamente distintas a las de San Martín, ya, pero aún así, aún a pesar de que habían algunas diferencias entre ambos, él sobre todo, pues, quería que se confirme la independencia del Perú, ¿no? Entonces, en cambio, Simón Bolívar se dice que era una persona, pues, muy, muy autoritaria, y además de muy elevada autoestima, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar muy ególatra, ¿ya? Y él, si es que se iba a desarrollar, pues, una gran campaña en el Perú, él quería ser el líder, ¿ya? Inclusive San Martín le dijo: yo pongo mi ejército a tu disposición, yo voy a estar, pues, como subalterno tuyo, ya, tú dirige, ya, pero Bolívar no quería. Él sabía que la gloria al final lo iban a compartir Bolívar y San Martín, y eso Bolívar no quería aceptarlo, ya, de modo que termina, pues, de manera infructuosa dicha entrevista,
Ya, y ya con ellos San Martín pues sabía que si no recibía el apoyo de Simón Bolívar como había sido al final, ya su presencia en el Perú estaba por demás. ¿Por qué? Porque en el Perú lo presionaban demasiado para que de una buena vez él entregue el poder al Congreso Constituyente, y cosa que él hizo. Ya entregó el poder al Congreso Constituyente y, como ya les he comentado, él parte a Argentina y luego para irse a Europa, ¿ya? Y lo primero que hace el Congreso Constituyente, una vez que ya San Martín deja el protectorado, es crear una junta de gobierno, ¿ya? Una suprema junta gubernativa, ya el 21 de septiembre, es decir, el día siguiente. Y es que la idea que se tenía en el Perú era de que, bueno, en el Perú no puede gobernar una sola persona, como lo había hecho San Martín, ¿no? No puede gobernar una persona, ¿por qué? Porque esto era pues como la misma idea del virrey. ¿Quién gobernaba el Perú, el virreinato? Una sola persona. Entonces, lo primero que va a hacer el Congreso es formar una junta gubernativa de 3 personas notables, ¿ya? Y estas personas notables, que eran pues José de la Mar, Salazar Ibaquijano y Antonio Alvarado, ¿ya? Van a gobernar el Perú, ¿ya? Ahí está la idea, ¿no? De que uno no podía gobernar el Perú, al menos en este caso pues 3 personas, ya en 3 personas no podía sembrarse el bicho pues del autoritarismo, ¿no? Uno podría denunciar al otro si es que existe esa idea autoritaria, ¿no? Entonces, por eso es que se crea una junta gubernativa y no se nombra pues a un solo hombre, ¿ya? Y es así que esta junta gubernativa, ya, esta especie de presidencia de la República, pero dividida en 3 personas, ya, va a organizar la primera campaña de puertos intermedios. Recuerden, el Perú todavía no está verdaderamente libre, no es un país libre. ¿Por qué? Porque todavía hay presencia del ejército realista aquí en el Perú. Es decir, el virrey ha partido a los Andes peruanos y se ha instalado en el Cusco, ¿ya? Y desde allí, pues, pretende nuevamente invadir Lima. Entonces, ¿qué es lo que hace esta junta gubernativa? Pues seguir la guerra de la independencia, y es por eso que organiza la primera campaña, ya la primera campaña que vamos a llamar la primera campaña de puertos intermedios, ¿ya? Van a partir del Callao, ya, y van a llegar por todos a estos puertos de Iquique y de Tacna, ya, estos puertos van a ser llamados puertos intermedios, por eso se dice la campaña de puertos intermedios, y desde ahí van a hacer su ingreso, ya, el ejército peruano va a hacer su ingreso y van a enfrentarse en Torata, ya, en Torata, Tacna, ya, van a enfrentarse con las fuerzas de Canterac, que era pues el comandante del ejército realista. ¿Ya? Aquí va a perder el ejército patriota. ¿Ya? Van a perder las fuerzas del virrey, van a terminar venciendo a los patriotas en dos principales batallas, una en Torata y otra en la batalla de Moquegua. Y con ello pues se concreta el primer gran fracaso de la Junta Gubernativa, el primer gran fracaso pues del Perú como supuesto país independiente, ¿ya? No pueden contra las fuerzas del virrey, ¿ya? Lamentablemente no va a ser la única, ¿ya? Y en medio de este fracaso, de la Junta Suprema, ¿ya? Que había sido elegido por el Congreso Constituyente, el ejército se levanta contra el Congreso, ¿ya? Y da el primer golpe de Estado de nuestra historia republicana, muchachos. ¿Cómo la ven? Casi pasó año y medio desde que se fundó la República, ¿ya? Y ya en el Perú aparecía su primer golpe de Estado, ¿ya? Este primer golpe de Estado es conocido como el Motín de Balconcillo, y es conocido así, ¿por qué? Porque el ejército
ingresó, dirigido por Santa Cruz, ¿ya? Ingresó a la hacienda de Balconcillo, que estaba pues a un par de leguas del norte de Lima, y desde allí exigió pues al Congreso de que nombre a un jefe supremo, es decir, que nombre a un presidente de la República, a un hombre que se haga cargo de luchar contra los españoles. ¿Y quién era este? Pues José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿ya? Entre los precursores de la independencia, ustedes recuerden, ya habíamos hablado de José de la Riva Agüero. Entonces, de esa manera, a través de un golpe de Estado, se nombra el primer presidente del Perú, de la historia del Perú, que es José de la Riva Agüero. A través de un golpe de Estado, muchachos, no a través de unas elecciones donde participaron todo el pueblo, no. Así de caótica era la situación en nuestro país, así de mal empezamos. Y como dice el gran dicho, lo que mal empieza, pues mal acaba. Y es por eso que en el Perú, pues seguimos siendo un país tan desordenado, ya un país que le cuesta mucho cumplir con lo que se dice, ya. Y es así, o sea, se suponía que ya éramos un país, pues, democrático, todos éramos libres, igualdad, paz, no, para nada, muchachos. Y es por eso que no sorprende que el primer presidente de la República ya sea, pues, producto de un golpe de Estado, ¿no? Entonces José de la Riva Agüero se va a encargar de organizar la segunda campaña de intermedios, ¿ya? La segunda campaña, recuerden que la primera ya lo había organizado la Junta Suprema de Gobierno, ahora lo organizaba, pues, el primer presidente de la República, ¿ya? ¿A qué llamamos nosotros golpe de Estado? Me están preguntando. El golpe de Estado, muchachos, es el ingreso al poder, ¿ya? Es el ingreso, pues, es la toma de la presidencia de la República a través de las armas, a través de la fuerza, ¿ya? Y no a través de las elecciones, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo, ¿cómo daría un golpe de Estado ahorita, por ejemplo, a Vizcarra? Bueno, me alío con el ejército y bueno, yo les digo, vamos, yo tengo un programa político y todo lo que no está haciendo Vizcarra, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me alío con el ejército y a través de las armas ingreso a Palacio de Gobierno, lo saco a Vizcarra y yo me nombro ya como presidente de la República. Eso es un golpe de Estado, ¿ya? Ingresar pues, por la fuerza a la presidencia de la República. Nombrarse como presidente a través de las armas y no a través del voto popular, ¿ya? Eso es un golpe de Estado. Bien, entonces, la segunda campaña de intermedios, ya lo va a organizar José de la Riva Agüero, ¿ya? Y bueno, en esta campaña van a participar Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Esto es interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver que años después van a declararse pues amigos así, ellos no se van a poder ver las caras, ¿por qué? Porque sobre todo en la época de la Confederación Perú-Boliviana, pues van a declararse enemigos mortales, ¿ya? Enemigos mortales, pero en esta época todavía pelean juntos ya a favor de la patria, ¿no? Entonces, esta segunda campaña de intermedios organizados por José Larrigo Agüero también va a resultar en fracaso. ¿Por qué? Porque en los Andes de La Paz, en Bolivia, en el Alto Perú, ya va a caer vencido las fuerzas patriotas, ya las fuerzas patriotas, ya, que tengan que salir no hay ningún problema, luego ya los acepto, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, y es así, muchachos, miren, dense cuenta de que todo era un fracaso. Primero, se deshacen de San Martín se va del Perú, ¿ya? La Junta Gubernativa toma el mando político y militar del país, organiza una campaña militar y es vencido por los españoles. Luego se desarrolla un golpe de Estado, se nombra como presidente José de la Riva Agüero,
y él organiza otra campaña militar contra los españoles y estos también caen vencidos. Otro fracaso de los patriotas. Es decir, en el Perú se arma toda una anarquía, todo un desorden. Ahora nosotros sabemos que ya nuestra independencia está asegurada, ¿no? Que los españoles ahorita no nos van a invadir, pero en aquella época no. Se tenía mucho miedo de que verdaderamente pues se pierda todo lo que hasta entonces se había avanzado. Entonces, esto se va a volver más severo cuando el Congreso pues va a destituir a José de la Riva Agüero. Lo destituye a Ribagüero porque es un inepto, no ha logrado, o sea, Ribagüero fue nombrado ¿para qué? Para ganar esta segunda campaña de intermedios, pero ha fracasado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso? Lo destituye a Ribagüero y va a nombrar como nuevo presidente ya a José de la Torre Tagle, quien va a convertirse en el segundo presidente de la historia de nuestro país, ¿ya? Pero Ribagüero no se va a quedar tranquilo. Ribagüero sí tiene simpatizantes dentro del Congreso y con esos simpatizantes va a instaurar un gobierno en Trujillo, lo que se va a conocer como el gobierno del norte. Es decir, en el Perú se va a dividir en dos en aquella época, donde hay un presidente en el norte, en Trujillo, y otro presidente en Lima. Y no solo un presidente, sino que cada uno tiene su propio Congreso. Esa era la situación de nuestro país, muchachos, en los inicios de nuestra república. ¿Cómo lo ve? Totalmente desastroso, totalmente un desorden total, ¿verdad? Era increíble la situación que vivíamos en aquella época. Y entonces, en medio de todo este desorden, ¿ya? José Joaquín Olmedo, que era parte del Congreso de Lima, y José Faustino Sánchez Carrión, también parte del Congreso de Lima, ¿ya? Van a solicitar ya la llegada al Perú de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, y ahora pues recuerden que su proyecto era pues su proyecto también estaba en Perú, pues él gustosamente llega Simón Bolívar y la fiesta en aquella época en Lima pues es tremenda. Si ustedes leyeran las crónicas de aquella época, de hecho, que disfrutarían tanto de como yo lo he disfrutado cuando leía dichas crónicas, ¿no? Entonces, este ingreso de Simón Bolívar a Lima se concreta el 1 de septiembre de 1823, ¿no? Entonces, es así, como ya, en medio de toda esta serie de acciones, es de este modo que llega, pues, Simón Bolívar al Perú, ¿ya? Y casi inmediatamente después, un par de meses después de la llegada de Simón Bolívar, ya el Congreso va a nombrar dictador a Simón Bolívar, ya para que consolide la independencia del Perú. Es decir, ¿sabes qué, Simón Bolívar? Tú tienes la reputación y la experiencia necesaria como para consolidar la independencia de nuestro país, de modo que asume tú el mando político y militar de nuestro país, ¿ya? Entonces, se le va a nombrar dictador a Simón Bolívar y él precisamente va a organizar el Ejército Unido Libertador del Perú, que va a estar conformado, esta vez ya no necesariamente por argentinos y chilenos, como lo había sido en primera instancia el ejército de San Martín, sino que esta vez, recuerden, estamos en el norte de Sudamérica, ya van a estar constituidos pues por colombianos y peruanos. ¿Quiénes eran los llamados colombianos en aquella época? Todos los que habían nacido en lo que hoy en día conocemos como Colombia, pero también a los que habían nacido en lo que hoy conocemos como Ecuador y Venezuela. Todo eso era parte de un solo territorio. Recuerden que ese era el proyecto bolivariano, ¿no? Unir los territorios. Aquí están, bien, dense cuenta. Unir los territorios del norte, y ya lo había logrado. Y lo va a llamar a los territorios, por eso de Ecuador, de Colombia y Venezuela, lo va a llamar la Gran Colombia. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hasta hoy en día, los colores de la bandera de Ecuador, de Colombia y Venezuela son los mismos, ¿ya? El amarillo, el azul y el rojo. Están presentes en los tres países. ¿Por qué? Porque alguna vez fueron un solo país,
¿ya? Bajo el mando, pues, de Simón Bolívar. Y eso quería extenderlo en el sur de Sudamérica, Bolívar, es decir, en territorio peruano. Sus ojos estaban puestos en el Perú y en Bolivia. Entonces, es así que Simón Bolívar organiza un ejército unido libertador del Perú que va a estar constituido por colombianos y peruanos, y las dos grandes campañas que ya van a consolidar la independencia del Perú, esta vez sí van a poder derrotar a los españoles, cosa que no pudo hacer San Martín, ¿ya? Es pues a través de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín se va a desarrollar el 6 de agosto del 24, mientras que la batalla definitiva, la batalla final, ya va a desarrollarse pues en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. En la batalla de Junín peleó Simón Bolívar, pero Simón Bolívar tuvo que volver a Lima, ¿ya? Y allí nomás las fuerzas del virrey La Serna ya obligaron a que se desarrolle una nueva batalla, esta vez en Ayacucho, ya, y aquí pues esta batalla se desarrolló bajo el mando de Antonio de Sucre, gran amigo, gran compañero de Simón Bolívar, ya, y aquel día, ya en la mañana en el que se desarrolló esta batalla, Antonio de Sucre dijo, ¿no? De los esfuerzos de hoy pende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Soldados, viva el Libertador, viva Bolívar, Salvador del Perú. Entonces, esto es una forma de cómo es que se veía la independencia del Perú. Cuando dicen, ¿no? De los esfuerzos de hoy pende la suerte de la América del Sur, de toda América del Sur, y es que verdaderamente esa era la forma en cómo había visto pues San Martín y cómo lo había visto Simón Bolívar al Perú, que tanto los países del norte, los países del sur como Chile, Argentina, no iban a poder ser verdaderamente libres si es que el Perú no estaba libre. Entonces, verdaderamente lo que sucedía en el Perú importaba en todo el continente americano. Entonces, la batalla de Ayacucho va a sellar la victoria definitiva de la emancipación peruana, y es así que esto se fija en la capitulación de Ayacucho, ya donde el virrey La Serna junto a Antonio de Sucre van a firmar la capitulación que ya de manera definitiva sellaba la victoria a favor de los patriotas, y este es el óleo más conocido de aquel momento, ¿no? Entonces, Simón Bolívar va, después de estas campañas, pues obviamente su gloria va a crecer aquí en el Perú, ¿ya? Y ahora sí, por supuesto, desde 1824, a partir de la batalla de Ayacucho, formalmente ya somos verdaderamente pues libres e independientes, ¿ya? Desde ahí ya se puede contar verdaderamente la independencia de nuestro país. Desde 1821 solo se proclama, pero el ejército del rey todavía estaba presente en el Perú. Después de la batalla de Ayacucho, ya el ejército del rey pues está destruido, y sencillamente los que sobreviven a las batallas de Junín y de Ayacucho tienen pues que partir al exilio, especialmente a España, a su tierra natal, ¿ya? Recién desde 1824. Y es así que en 1826 Simón Bolívar va a promulgar una constitución que era vitalicia, ¿ya? Y esta constitución vitalicia, pues, le generó muchos problemas en el Perú, porque los peruanos veían que la victoria de Junín y de Ayacucho lo quería aprovechar Bolívar a beneficio suyo, ¿ya? A beneficio suyo. Es así que se va a armar un cargamontón contra él, y Bolívar va a tener que abandonar el Perú el 3 de septiembre de 1826. ¿Ya? Así terminaba pues, la campaña de la corriente libertadora del norte aquí en el Perú. Entonces, por último, muchachos, van a elaborar, así como han hecho una línea de tiempo sobre la vida de San Martín, hoy día quiero que se dediquen a hacer pues una línea de tiempo sobre la vida de Simón Bolívar, el otro gran personaje de este momento histórico que estamos estudiando.
Muy bien, muchachos. ¿Tienen algunas preguntas, algunas cosas que no les queda claro? Ustedes mismos son, ¿ya? ¿Todo ha quedado claro, muchachos? O sea que van a sacar 20 la siguiente semana. Sí, ¿cómo no? No, pero por eso estoy preguntando. O sea, si es que no me preguntan, yo asumo que todo está claro, ¿no? Bueno, Profe, ¿todo bien? ya, perfecto. Entonces,